La riqueza se trata de la felicidad, de la paz, de la libertad. Es como un cambio de paradigma. ¿Qué has mejorado tú para ser un mejor inversionista? La educación nunca termina, es para siempre. Víctor es filipino, habla filipino, es artista y aprendiendo español encontró nuestro podcast. Sin embargo, tiene una mentalidad de inversionista impresionante y ha hecho un cambio increíble y ha logrado resultados espectaculares en su vida. Su pensamiento, su actitud, su personalidad es fascinante y es una inspiración para encontrar claves que te pueden ayudar a ti a hacer un cambio financiero. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces de forma segura y con poco dinero. Y muchas veces sin usar el dinero de los bancos. Bueno, y suscríbete a mi canal y si te gusta, ponle ya me gusta, que eso nos va a ayudar también para crecer nuestro canal. Disfruta de este episodio. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Es un poquito surrealista estar aquí como tu invitado. ¿Qué horas son para ti y en dónde estás? Ahora estoy en las Filipinas, en Asia, y ahora son casi las 3 de la madrugada. No, De la mañana. te felicito y te agradezco que hayas hecho ese esfuerzo por estar aquí. Tu historia me parece a mí muy inspiradora, Víctor, lo que has hecho y la forma como hiciste y tu personalidad me tiene fascinado. Y realmente hoy vamos a ver lo que es el poder de la determinación. ¿Qué edad tienes? Tengo 36 años. ¿Qué idioma hablas originalmente? Originalmente hablo el filipino, nuestro idioma materno aquí, las Filipinas, y nuestro segundo idioma es el inglés. Hablábamos inglés desde la primaria aquí, y español solo he aprendido a través del internet desde hace unos 4 o 5 años, solo para divertirme. Solo para divertirme. ¿En serio? ¿Y por qué español? Hay muchas palabras filipinas que vienen de español, porque estábamos colonizados durante 3 siglos, pero no nos enseñábamos el español. Y suena muy bien simplemente el español. ¿Y cómo aprendiste español? Tuve unos cursos como lo de tuyo por internet. ¿Sí? Creo que soy un adicto de información en internet, de cursos en línea. Tal vez en la segunda o en la universidad ya estaba interesado en invertir en bienes raíces. Entonces, para, digamos, matar 2 pájaros de un tiro, estaba buscando podcasts para practicar mi comprensión y encontrar tu podcast. Genial. Cuéntame, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? Soy comediante o monologuista del escenario. De hecho, soy un actor de televisión y a veces las películas. Y bueno, todos mis proyectos y mis otros trabajos vienen de mi trabajo como comediante o monologuista. ¿Tienes una empresa? ¿Buscas trabajo por contratos? ¿Buscas en restaurantes o buscas productores? ¿Cuál es tu foco principal de negocio? Bueno, mi grupo se llama Comedy Manila. Somos un grupo de monologuistas, de comediantes, y empezamos hace 15, 17 años, y los primeros clientes fueron los restaurantes y después las universidades, ¿no? Construyendo nuestra marca. Ahora acabamos de actuar en un teatro con 1,600 personas. O sea, que sí, famoso. Y, bueno, no famoso, pero famoso para un nicho, ¿no? Nicho. Genial. Tú encontraste mi podcast buscando practicar español Sí. y entonces empezaste a escucharlo Sí. y tomaste la mentoría. Sí. Impresionante. Cuando yo te voy hablando con ese acento, pero con el nombre Víctor, tan raro, ni tú me explicas, y me pareció tan fascinante. ¿Y cómo ha sido para ti tomar la mentoría en español, siendo que
pues, la cultura y todo? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, Bueno, en mis primeros meses estaba muy poquito avergonzada, like embarrassed, de preguntar. Y, pero cuando leí los mensajes de las personas, ¿no? Eso fue lo importante, es comunicarme en vez de ser gramaticalmente correcta. Y también me fascina porque siempre he estado leyendo libros de bienes raíces, pero los conceptos solo son aplicados a los Estados Unidos. Pero aquí en las Filipinas, los intereses de los bancos son muy altas, hasta 10%. Y escuché en tu podcast que en México, en Colombia, el caso es lo mismo. Y entonces tomé la mentoría porque me di cuenta de que su concepto no solo funciona en los Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Es como serendipidad, ¿no? No esperaba encontrar eso, solo practicar mi comprensión, pero bueno, todo encaja, creo. una cosa que me llama la atención es que en general los artistas son un desmenote en dinero y entonces tienen esos paradigmas. Si yo amo el dinero, entonces es un traidor al arte y todo eso. Pero tú no solamente eres un artista inversionista, sino que has buscado una información de una manera inusual y difícil, porque es muy difícil lo que pasa. Y desafiante, porque además, una cosa que me parece aún más impactante es que tú te atrevas a hacer la inversión de un programa como el mío en otro idioma, en otra cultura, y no solamente lo hagas, sino que te saques un beneficio, como lo has hecho, y vamos a ver eso. Me parece unas características de tu personalidad fascinante. Esto es gracias también a mis padres que me enseñaron a ahorrar desde era niño. Y mi padre me enseñó, tuve una tarea cuando estaba en la primaria, como fill in the blanks, como se dice eso. Llenando los vacíos. Sí, sí. Y la pregunta era, ¿cuál es la educación? Y la respuesta de mi padre era, la educación nunca termina, es para siempre. Y también mi padre, como del tuyo, tiene un estante de libros en la casa y nos enseñaron a leer libros no ficciones para self-help, autoayuda. Wow. Sí, él tenía el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Leí esto cuando estaba en mi primer trabajo, creo. Eso fue 10 años atrás. Pero me resulta difícil aplicar los conceptos, porque el caso de los Estados Unidos con intereses como 3% o 3% de cota, solo para tener, eso es imposible aquí. ¿Te has dado cuenta que en la medida en que más buscas, hay más posibilidad de encontrar rentabilidad, aun cuando el interés sea alto, sea tan alto? Sí, sí, sí. He leído en tu libro que cuando buscas y buscas, vas a encontrar más negocios que tú puedes comprar. Y creo que ahora estoy en esta etapa, porque aunque no he comprado mi primera propiedad, no, llevo más de un año en la mentoría, estoy más acostumbrado a preguntar a los vendedores y también a hacer los números. Y ahora me emociona, ¿no? Las posibilidades de los diferentes negocios. Y todo, siempre recuerdo que dijiste que la primera propiedad es lo más difícil, la segunda es un poquito más fácil, y el tercero es cómo comprar Kleenex. Sí, y lo hace porque tú ya tenías 2 propiedades antes de entrar al programa, ¿cierto? Sí, tengo 2 aparte estudios, pero la rentabilidad de la primera solo es 6% y la segunda alrededor de 7-8%. Cuando estaba haciendo la matemática, esto era un proceso muy, muy lento. Y entonces seguía
buscando libros, ¿no? Podcasts, métodos para acelerar la inversión. Y ahora estoy tomando mi tiempo para encontrar una propiedad que me dará una rentabilidad más alto que... Y eso es algo que me parece que es una cualidad que veo en ti y que yo insisto mucho con mis estudiantes, es que el objetivo del programa no es que compren, sino que aprendan a comprar. Y Porque eso es más importante. Realmente comprar es fácil. Lo que es desafiante es comprar bien. Cuéntanos un poco de ese proceso de no comprar, porque esa es una decisión que es muy importante para crecer. sí, aquí son muy famosos los condominios, las unidades de condominios, porque tienen amenidades. Tienen sí, características como Piscinas, sí, gimnasio, es muy tentadora, pero las cuotas son muy, muy altas y también la apreciación de las unidades no son seguros porque los edificios envejecen. Entonces, a veces es una inversión mucho mejor una casa que se ve feo que una unidad que se ve muy, muy bellísimo vendido por una corporación. Entonces, eso fue una de las lecciones que siempre recuerdo cuando estoy tentado a comprar algo fácil, porque en the long term, en largo tiempo, a largo plazo. a largo plazo, ¿no? Siempre ahora pienso en largo plazo. Porque fíjate que y realmente lo que tú dices es cierto, es una tentación uno cuando va a una constructora que le ofrece, le muestra el apartamento que huele a galletas y que ya todo está tan bonito y que a lo mejor ni está construido, pero tienen uno para que venderle a uno y le ofrecen descuento de no sé qué y descuento dice más que un poco de nada, porque en últimas es más costoso que una propiedad segunda que no es tan bonita, que a lo mejor ni es bonita, pero que es muy funcional. Es mucho más fácil negociar con el dueño de una propiedad, de una casa, que con una corporación. Y es mucho más fácil y más económico el metro o el pie cuadrado de una propiedad de segunda. Y siempre recuerdo mi analogía favorita en tu libro, que un inversionista debe ser como un francotirador. Siempre recuerdo eso. Siempre listo, pero muy, muy cautés, ¿no? Muy cauteloso. Discernador, cauteloso y discernador. Y eso es algo que veo que tú has hecho como que en esa visión de francotirador. Mi experiencia contigo en las veces que nos hemos comunicado por la primera vez, veo que cada vez estás mejor. ¿Qué has mejorado tú para prepararte para ser un mejor inversionista durante estos meses o este tiempo que has estado? Como siempre aconsejas en tu mentoría, ¿no? Preguntar y preguntar y buscar y practicar, porque es una cosa leer libros y es otra cosa aplicar los conocimientos. Hay diferentes matices en cada país, diferentes políticas de los bancos, del ayuntamiento, y es muy útil también tener un abogado, ¿no? Afortunadamente, uno de mis cercanos amigos es abogado, que me aconsejo. Y también hablar con los inmobiliarias y siempre teniendo en cuenta que los vendedores mienten, como dices en tu libro. Y hasta los inmobiliarios a veces, ¿no? Y cuando ves y visitas propiedades tras propiedades, y también es como formar un mapa en mi mente de mi ciudad. Entonces, cuando veo en una publicidad que esta casa está en este sitio, ya tengo una idea de el rango de las rentas, por ejemplo, cómo se ve el vecindario, etcétera. Entonces, aunque no he comprado ninguna propiedad, estoy mejorando mi conocimiento sobre
la industria, digamos, de los bienes raíces aquí en mi país y mi ciudad en particular. Cuando estás hablando me estoy acordando de hoy, quizás has conocido a nuestra famosa Niurka, que fue Sí, sí, estudiante. señor. Ella es un caso parecido al tuyo, porque ella cubana, ¿cierto? Estará con toda la revolución de que el que compre es un gusano asqueroso, un capitalista, todo eso, ¿sí? Y se va para Viena y ella, profesora de la universidad, o sea, un poco también la tara del intelecto, no digo, de otra manera, compró su primer apartamento y está con nosotros desde 2016. ¿Sabes qué está haciendo ahorita? Y te lo digo porque no tengo duda que tú vas a hacer eso. Está cerrando un negocio de un edificio de 2 millones de euros Uf, wow. financiado por el dueño. Y sí, me encanta escuchar los episodios de tu podcast también, porque realmente es muy, muy frustrante este aventura, ¿no? Este negocio, muy, muy frustrante. Pero siempre busco la inspiración Un momentito, y un momentito, campeón. Como que me dices que es muy frustrante este negocio. Pero bueno, conoces el libro, conoces a Tony Robbins con la neurolingüística. es muy desafiante este negocio. Exacto. No, efectivamente, porque mira, frustrante tiene una carga emocional injusta. Mm, Porque yo te puedo prometer que la has pasado bien en la aventura de aprender con bienes raíces. vale, sí, sí, por supuesto, sí. Ahora, yo sé que uno a veces tiene expectativa de, uy, es que quiero comprar esa propiedad y se cae el negocio porque esa es una de las cosas con este negocio. Mira, tú puedes tener todo y en el último momento se te cae el negocio porque el título tiene un problema que uno no había visto y que un abogado no. O porque mil razones, el banco no aceptó la propiedad, porque el dueño se corrió o el dueño se murió antes de firmar. Hay mil posibilidades, pero eso es parte de la búsqueda. Ahora, dime, ¿cada vez es más fácil buscar o más difícil? Más fácil, definitivamente. ¿Qué es lo que has mejorado en este año y medio? En tus finanzas, en tu ingreso, en tu manejo del dinero. En específico, una cosa como tan simple como cambiar mi tarjeta de crédito por el taller de Juverley, Londoño, y también me aconsejaste ahorrar una cantidad fija de mis ingresos, porque antes sabía que estaba ahorrando, pero no una cantidad fija. ¿No tenías una meta? Sí, 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 una meta. Y simplemente el cambio de la mentalidad, de que hay un camino. Acabo de leer una publicación en Instagram, está en inglés. Don't be rich fast, be rich for sure. No sea rico rápido, sino seguro, pero además en paz. Es otra de las cosas que nosotros trabajamos mucho, porque en últimas el dinero es un recurso que si yo no lo hago bien, me va a crear mucha angustia. Sí. ¿Y has encontrado más balance en ese pensamiento? Sí, es como he encontrado un grupo de personas que no son impresionados porque cuando veo publicaciones en internet sobre la riqueza, siempre son los cochazos, Los lujosos, sí. relojazos, no mansiones, etcétera. Pero cuando escucho tu podcast, ¿no? La riqueza se trata de la felicidad, de la paz, de la libertad. Es como un cambio de paradigma de cómo se ve la riqueza. Y para cada persona es diferente, ¿cierto? Porque en Exacto. cada momento de la vida lo que yo quiero es diferente. ¿Cómo eso ha afectado tu relación? Bueno, ahora tengo una novia, ¿no? Estamos planeando el futuro hablando de dinero, porque creo que en muchas relaciones y además en muchas familias el tema es un tabú, pero afortunadamente
ella es muy abierta en este tema. Y también estoy pensando en regalar, por ejemplo, cosas a mis padres, no necesariamente lujosos, ¿no? Sino cosas que los quieren, en vez de cosas que pienso que van a impresionar a mis padres, que ya estoy successful en español, Exitoso. exitoso. Exacto. Y fíjate que esa es yo tengo un escrito por ahí que digo 7 cosas que tú puedes regalar que te recordarán para siempre y no te cuestan ni un centavo. Pero en eso, pues además de la gratitud y la verdad, yo he pensado que a las personas lo que más nos impresiona, y sobre todo cuando ya tenemos cierto nivel de abundancia, que la gente a veces le trae a uno cosas que le cuesta a ellos un esfuerzo grande económico, pero a mí me gusta más si me traen el libro que es interesante, ¿cierto? Pues sí, Que no tiene un valor, sino me traen ese libro, ¿cierto? Una cosa que la persona ha pensado, ¿cierto? Que el regalo es el regalo que uno más valora, es, ay, te acordaste o te diste cuenta que a mí me gusta esto. Entonces, el postre o la galleta o el tipo de chocolate o la botella de vino que no tiene que ver con que sea costosa, sino que es el tipo de vino. Ajá, es que mira, aquí tengo este vino de sidra o lo que sea, ¿cierto? Que es mucho más difícil para mí cuando estoy dando el regalo pensar que poner una cosa en Amazon y sencillamente pedirlo sin tener en cuenta lo que es para la otra persona. ¿Cuándo es tu próxima propiedad? ¿Cuándo estás listo para él? ¿O cuándo crees que la vas a comprar? mi meta es dentro de unos meses, pero otra vez no estoy desesperado para comprarlo. Entonces voy a consultarte otra vez cuando encuentro una propiedad. Y sabes una cosa, y te voy a regalar por tu cumpleaños y por ser un estudiante nerdo. ¿Entiendes? Nerdo, ¿no? Nerd. Nerd, sí, ¿Sí? estoy completamente de acuerdo, soy nerd. Te voy a extender la mentoría un año como mi regalo, de verdad, Uh, Mil gracias, Carlos. para que tú le saques provecho. Dime, ¿tú tienes duda de que vas a comprar varias propiedades? Ahora no, No, solo es una cuestión de tiempo. es una cuestión de tiempo y de que vas a comprar propiedades y en 10 años vas a tener el ingreso pasivo suficiente para reemplazar tus ingresos de trabajo. Estaba reflexionando sobre mi carrera como comediante. No, antes estábamos actuando en los restaurantes con 20, 30 personas. Ahora estamos actuando para 1000 personas, ¿no? Entonces, tal vez es una analogía de mi carrera o mi negocio en los bienes raíces. Dentro de 10 o 15 años, vale la pena 100%. Entonces, tengo el optimismo parecido en mi aventura en los bienes raíces. Ser comediante y ser artista es de las formas más difíciles de ganar dinero, ¿cierto? Si tú le dijeras 3 claves para alguien que quiere sacar su negocio de arte y monetizarlo en forma exitosa, ¿qué le dirías? La primera sería la persistencia y la segunda tal vez buscar ídolos, ¿no? Mentores, personas que han alcanzado lo que quieres alcanzar o lograr. Y la tercera es ser un nerdo, ser un nerdo. Pero, ir a hacer, Leer libros, aprender siempre y tener la mentalidad de un principiante. fíjate que ahorita que tú me dices eso, yo estoy recordando un artículo que leí hace muchos años que escribió García Márquez, el escritor colombiano, sobre Shakira. Búscalo. Es hermoso, en donde habla lo nerda que es Shakira, o sea, que era en ese momento. Yo tuve el privilegio de conocer a Shakira cuando era pues casi una niña, ¿cierto? Pues, conocerla, no sé, verla un par de veces, conocerla es demasiado. Sí, y he estado por distintas razones como cerca a la información de su vida y de su carrera, y ella es una muchacha desde que comenzó increíblemente obsesiva
por hacer bien su trabajo y por mejorarlo cada vez. Y ese es un secreto, que en todo funciona. Si uno toma esa disciplina, porque es que la gente piensa que inspiración, que uno tiene que ser creativo y inteligente, y yo creo que las personas que triunfamos necesariamente no somos las más inteligentes, somos las más tepas, las más obsesivas, ¿cierto? Que estamos buscando mejorar un poquito cada vez, y todo lo que tú estás diciendo es lo que yo he hecho en mi vida. Yo todavía tengo mentores, pues mi persistencia es una de las cualidades que yo valoro más en mi vida, y realmente eso es algo que funciona en cualquier parte. Te voy a decir dos cosas que te vas a acordar. Cuando tú llegas de 1 a 100 es muy lento, de 100 a 500 es menos lento, de 500 a 1000 es menos, de 1000 a 2000 es menos, y después te disparas, después es fácil. Sí. Lo mismo pasa con bienes raíces. O sea, tu carrera como artista seguramente se va a disparar todavía muchísimo más de lo que tú piensas. Ahora, en bienes raíces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar con casas, vas a comprar duples, triples o cuádruples, la forma como estén allá, y después vas a empezar a comprar edificios. Esa es la forma, y te vas a dar cuenta que vas a dar la vuelta y vas a crear un futuro increíble. Y ahora dime una cosa, esto que tú has aprendido financieramente te ha ayudado a inspirar gente a tu alrededor. De hecho, mi hermano mayor es interesado también en los bienes raíces. Escucha un podcast que se llama Bigger Pockets. Se trata de los bienes raíces también, sí. Y mi meta es ser un ejemplo, inspirarlo. Muy bien. Bueno, para cerrar hoy, Víctor, cuéntame, ¿qué consejo le darías a alguien que diga, no, yo no tengo plata, es que mi carrera es muy difícil ganar plata? Como soy un nerdo, no tengo otro código, ¿no? Si piensas que tú puedes, estás correcto. Si piensas que tú no puedes, también eres correcto. Bueno, exactamente, sí, esa es una frase muy hermosa de Henry Ford que a mí me encanta. Henry Ford. Sí, espectacular. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, de verdad, mira cómo esta época nos da la posibilidad de crecer, de aprender de distintas maneras. Muchísimas posibilidades para crecer, muchísimas personas que quieren que tú tengas éxito, muchísimas personas que están dispuestas a compartir sus experiencias, sus aprendizajes, sus frustraciones, sus errores, para que tú tengas éxito. Pero eso no va a funcionar si tú no decides dar el paso. Si tú no decides no más esta vida, no más esta forma de pensar, no más estos resultados, no más estas disculpas, no más estos amigos del club de perdedores, porque tú puedes hacer todo el cambio ahora mismo, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te espero en nuestro próximo video. Aquí está, no te lo pierdas.